minería, sobre todo porque hay una gran cantidad de producción ahí. Tenemos, entiendo, oro, plata y otros minerales. ¿Qué tan importante es para el país explotar esta riqueza que se encuentra en el subsuelo? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el sector minero cada vez, el sector, la exportación, el tema del sector minero, producción sector minero, que está dentro del sector no petrolero, cada vez es más importante a nivel de las divisas que generamos en el Ecuador. Te pongo como datos, porque hay datos a febrero del 2026, datos del Banco Central, aunque se esperan ya datos definitivos que se publiquen en mayo, pero ya podemos ver una cosa interesante, era de que el sector minero en este momento representa después de el camarón, representa el segundo producto no petrolero en el nivel de exportaciones, con aproximadamente 484 millones de dólares. Eso significa casi un crecimiento interanual del 70%. Es decir, ha tenido un, un crecimiento muy exponencial a la hora de generar las divisas en el Ecuador. No sin antes decir que el camarón sigue siendo el primer producto de exportación no petrolero con casi 700 millones de dólares, pero ya comenzamos a ver, y la expectativa creo yo que si sigue con esta tendencia de la minería y los nuevos proyectos que van a salir ahora en el 2026, 27, creo que este podría incluso llegar a ser el número uno a nivel en el mediano y en el largo plazo. ¿Eso qué significa en términos llanos, en términos comunes? Que uno, y también algo positivo, que dependemos cada vez menos del sector petrolero, sector que el año pasado tuvo problemas a nivel de a nivel también de su rendimiento, de los pozos, que nosotros tenemos muchos pozos maduros, no son pozos jóvenes, el problema con el famoso ITT que tiene su cierre. Entonces, dependemos cada vez menos de ese sector y dependemos cada vez más en la generación de divisas de este sector como camarón, minería, y seguimos con el banano y finalmente el cacao. Podríamos poner como ese top 4 de exportaciones. Interesante que quizás hace unos 20, 25 años o más, siempre pensábamos que el banano era el número uno. Y mire cómo ha cambiado esa dinámica de exportación, pasando el camarón, la minería y quedando rezagado, sin significar que no es importante, porque el banano, el plátano representan aproximadamente 400 millones de dólares en divisas. Va quedando rezagado en el tercer y cuarto lugar para el cacao, que está aproximadamente en 200 millones. Ha sido también importante escuchar el tema que incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Canadá para tener estos contactos, obviamente, con estas empresas que se dedican a la explotación minera. Y ahí uno recuerda, ¿no? Porque a veces tenemos, nos sale a veces en los titulares de algunos diarios, algunos medios impresos, cuando dice la pobreza que tenemos en cuanto a inversión extranjera. He ahí una inversión extranjera muy importante, justamente que le va a dar también, obviamente, impuestos al Estado ecuatoriano y ganancias. La inversión extranjera sí hay en el Ecuador. Sí, efectivamente, en el tema de... Acordémonos que quizás para el Ecuador el tema minero recién es algo inicial, pero es una industria altamente especializada y altamente desarrollada a nivel mundial. En ese sentido, justamente buscando estos acercamientos para incentivar o aprovechar este tema minero, eh, Canadá es un país conocido mundialmente por tener expertise y tecnología en temas de minería de alto desarrollo y de gran escala. Justamente esa es la razón y que me parece muy válido que el presidente busque este tipo de acercamiento, con el fin principal de que esto genere la minería, aunque es extractiva, genera divisas, uno, genera empleo directo, indirecto, y también genera impuestos a la hora de recaudación a la recaudación de tributos para el Ecuador. Entonces, es un buen negocio si lo queremos ver tanto para el sector privado, para el sector social y el sector público que tanto lo necesita a la hora de tratar
de equilibrar o ajustar sus finanzas públicas. Entonces yo creo que es una buena noticia. Yo creo que esto no seguirá solamente en Canadá, incluso ya se está hablando de un acuerdo comercial con Canadá, que todavía no lo tenemos. Entonces, esa idea de abrir oportunidades a la exportación o a la inversión extranjera directa en estos mercados que, vuelvo y lo repito, que para Ecuador quizás sean jóvenes, pero para efectos mundiales es ya una industria en franco desarrollo y altamente competitiva. Y algo interesante que obviamente la diplomacia internacional lo amerita en este siglo XXI es justamente lo que decíamos al principio, ¿no? Algunos lo critican, lo ven mal porque lo ven desde el punto de vista político, pero los periplos que hace el señor presidente con comitivas obviamente especializadas, incluso invita a industriales, empresarios a tener esos contactos, ¿no? Nos encanta cuando escuchamos que tenemos obviamente estos convenios internacionales recién en la Asamblea Nacional aprobados, solo falta la Asamblea de Corea del Sur para aprobar este Tratado de Libre Comercio, que sin duda alguna tanta industria que tiene, sobre todo automotriz, aquí vehículos que vienen de Corea, son muy interesantes, importantes, y este convenio de tener aranceles ceros en algunos productos le conviene al país. Solamente tenemos que dedicarnos a producir más. He ahí también un factor muy importante de la economía ecuatoriana. Sí, efectivamente lo que tú señalas, ahí tiene varios aspectos. Primero, yo creo que es mi precisión técnica, que no solo este gobierno, cualquier gobierno, una de las obligaciones radicales o que debe estar dentro de su política de cualquier presidente que venga es justamente la promoción de nuestras exportaciones o la apertura de comercio. Y para ello los viajes internacionales siempre serán claves a nivel comercial, a nivel geopolítico, a nivel político y a nivel diplomático. Entonces, eh, esa es parte del quehacer, dado que el presidente es debería ser el primer promotor o, entre comillas, el primer vendedor de nuestros bienes y servicios en el mundo, razón por la cual las visitas tienen que ser vistas o valoradas en ese sentido. Ahora, respecto al tema del Corea del Sur, efectivamente, como producto de esas situaciones del gobierno actual, gobiernos anteriores, ya tenemos un acuerdo de cooperación económica con Corea del Sur que efectivamente fue firmado el año anterior y que ha tenido que pasar por procesos legales, finalmente la aprobación de la Asamblea y luego posiblemente cambiarán notas diplomáticas con Corea del Sur. Mi expectativa es que esto finalmente estará vigente 100% a partir del año 2027, donde no solamente es la baja de aranceles para Ecuador y para Corea del Sur, viceversa, de lo que permite, uno, entrar a un mercado de casi 51 millones de personas, dos, un mercado rico de clase media, media alta, con alta capacidad de consumo, y tres, un mercado que ya lo conocíamos con el mercado chino, que tenemos exportaciones a China, pero un mercado que abre apertura a no solo productos usualmente no petroleros tradicionales como el camarón y el banano que va a tener su desgravación paulatina, sino que para productos no petroleros no tradicionales, como por ejemplo la famosa pitaya, que es bien consumida y bien apreciada en los mercados asiáticos. Entonces es una oportunidad para la exportación de ese tipo de productos. Y a la vez, nosotros también tenemos la oportunidad de tener tecnología, innovación desarrollada de un país que está en el primer mundo, que nos permita generar mayores volúmenes de productividad y competitividad a la hora de generar nuestra producción o inclusive comenzar a llegar a ese tipo de industrias que el Ecuador se encuentra realmente en inicios, pero la tecnología que tiene Corea, inclusive los carros eléctricos, híbridos y todo lo que corresponda van a venir con una mejor precio de compra, aunque ese tipo de desgravación va a ser paulatina, pero hay unas oportunidades muy interesantes. Entonces yo creo que ese es el beneficio de este tipo de acuerdos, donde no solamente es baja de aranceles, sino que busca una cooperación entre ambos estados a la hora de promocionar el mercado, generar un mercado común para generar no solamente aranceles, también compra de temas de gobierno Ecuador, Corea, temas de reglas de fitosanitarias,
comenzar a homogenizar o perfeccionar los controles a nivel sanitario, fitosanitarios a la hora de la importación de ciertos bienes alimentarios y otros similares. Entonces yo creo que ese tipo de convenios son muy interesantes y muy importantes a la hora no solo para el crecimiento, exportar más, sino también mejor desarrollo y tener un mejor perspectivas a nivel de mediano y largo plazo. Sí, sin duda, muy interesante. Le reitero que está con nosotros el economista Fernando Peralta, analizando estos temas económicos. Yo no sé si comparta conmigo esta idea, pero recuerdo, por ejemplo, a Juan Carlos Casinelli, Julio José Prado, el señor Legarda, que obviamente manejaron el tema de comercio exterior en los ministerios, ¿no? Hemos tenido suerte, ha habido una posta ahí muy interesante, ¿no? Y eso es lo importante, porque de pronto a veces nos quedamos, viene algún ministro, tiene otra idea, o viene un presidente, tiene otra idea, otro rumbo, etcétera. Pero ahí como que hemos ido en buen camino hacia un norte efectivo, ¿no? De hacer práctico este tipo de ayudas, de convenios que le han venido perfectamente al Ecuador. Pero, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta a los ecuatorianos o al Estado ecuatoriano para despegar? Ok, sí, efectivamente, como tú dices, en el tema de comercio exterior ha habido una línea que no se ha cerrado, sino que se ha seguido y se ha incrementado. Es interesante lo que señalas, que esto significa la apertura comercial, búsqueda de nuevos convenios comerciales. Segundo, análisis para el desarrollo de ciertos clústeres o ciertos sectores específicos, como lo hizo el anterior ministro de la Producción en la época del expresidente Lazo. Ahora con el nuevo con el, presidente, el ministro del presidente Novoa, los estudios de Harvard para poder eh, promocionar ciertas provincias específicas que tienen alta potencialidad. Todo eso conlleva a estos resultados de exportaciones no petroleras que van en franco aumento respecto a las petroleras. Yo creo que ya se está visualizando este tema de que el petróleo, aunque es importante todavía para el Ecuador, pero sigue siendo relativamente menos, su peso es cada vez menor a otros productos. Pongamos por un ejemplo, para efectos acordemos que siempre el tema petróleo a nivel de exportaciones era el número uno y de luego venían los segundos productos. Ahora es diferente. Ahora tenemos no petroleros mayores que el tema del petróleo. Uno. Dos, a nivel del presupuesto del Estado, el ingreso por petróleo era casi en su momento el 60% y el 40% de impuestos. Ahora los impuestos son más importantes que el valor petrolero. Entonces va cambiando esta dinámica del comercio y esta dinámica de la representación del petróleo. Eh, Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Yo creo que tenemos que seguir desde el punto del sector público, promocionar apertura de oportunidades del comercio a través de estos acuerdos, como el caso de Corea, las conversaciones con los Emiratos Árabes, los convenios que ha habido con Europa, la posible acercamiento con China, y etcétera, y etcétera. Eso abrir como oportunidades. Pero también tenemos que también el sector privado tiene que comenzar a incentivarse a la hora de inversión local. Y también hay temas pendientes como el tema legal, el tema de la seguridad jurídica, el tema de los impuestos que no cambien año a año o que hayan cambios sustanciales, el presupuesto del Estado que esté debidamente equilibrado. O sea, lo que quiero señalar es, se están haciendo pasos importantes como el tema de los comercios internacional, las aperturas de estos acuerdos, pero todavía hay temas que tenemos que cerrar como país, y no solamente el sector público, sino hablar sector público, académico, sector privado, a la hora de definir ya una ruta común. Entonces todavía hay tela por cortar. Las noticias son positivas, pero todavía hay tela o todavía hay tareas pendientes por ejecutar para justamente que el incentivo de la producción y la exportación sea cada vez mayor. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, Julio Orellana le saluda. ¿Cuánto afecta a nuestro país esta decisión por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, de imponerle 100% aranceles a la República de Colombia? ¿Quién gana, quién pierde más? ¿Cuánto es la afectación para Ecuador? A ver, aquí hay varias aristas respecto a esta sobretasa que supuestamente para mayo estará al 100%, ahorita está al 50%. Vamos viendo desde el punto de vista, podemos aliviarnos de dos puntos de vista, desde el punto de vista de afectación al comercio
y desde el punto de vista de la seguridad. Sí, a nivel de comercio es indudable que al aumentar al 100%, o sea, a pesar de que Colombia no vaya a aumentarlo, supuestamente va a mantenerlo creo que al 50%, efectivamente, sustancialmente afecta en la importación de Colombia. Casi llegará a ser igual a cero. No compraremos nada de Colombia porque se vuelve competitivamente prohibitivo un producto colombiano. Eso va a afectar mucho al tema de frontera norte, que viven mucho de la logística o la compra y venta de estos productos. Eso es indudable. ¿Qué va a pasar con la economía ecuatoriana? Que esos productos que los compraba Colombia quizás los tenga que comprar a otros países vecinos. Se está hablando inclusive de Brasil con el tema del café. Va a haber ese tipo de complementariedad. Va a haber sectores que van a tener un problema serio, pérdidas, eso es indudable, aquellos que viven de la importación de bienes colombianos para venderlo en el Ecuador, sí, y también va a haber pues, una afectación que ya está existiendo de lo que exporta Ecuador a Colombia por el sobretasa que Colombia no está poniendo de una forma recíproca al 50%. O sea, es indudable, pero específicamente a ese sector específico, a Colombia no afecta al otro comercio, Estados Unidos, Europa, Asia, pero va a tener efecto puntual para estos sectores o estas empresas que se dedican a este comercio binacional. Eso es indudable. Lo segundo es el tema de por qué lo hace Ecuador. Ahí ya viene un tema de decisión de seguridad, de decisión, inclusive política a la hora de forzar, no sé si forzar o a la hora de imponer una sobretasa en razón de que desde el punto de vista ecuatoriano, Colombia no está haciendo sus tareas a la hora de controlar la frontera norte. Y ese costo adicional que implica poder controlar esa frontera por parte de Ecuador está siendo de alguna forma financiada con esta sobretasa de seguridad. Habrá que ver finalmente qué sucede, qué decisión se toma, porque esto también está yendo a temas andinos, a la Comunidad Andina de Naciones, a la hora de definir el valor de la sobretasa y principalmente yo creo que tendremos que llegar a un acuerdo. Quizás, probablemente, si ahora que vienen las elecciones en Colombia, un presidente con un tinte diferente al presidente actual, Petro, podría generar algún tipo de conversación, diálogo a la hora de coordinarse en los temas de seguridad y por ende, y como resultado de eso, eliminar la sobretasa. Tenemos que esperarlo. Esta es todavía una noticia en desarrollo. Yo creo que esto se tiene que definir hasta finales de este año, pero esa es la situación actual. Es el efecto, tanto su efecto positivo o las razones justificadas que puede tener el gobierno del presidente Novoa, versus también los efectos a nivel de exportación y de comercio, específicamente con nuestro vecino del norte, que es Colombia. Sí, es una situación que esperamos que se mejore, ¿no? Y hay que ver si es que no gana en Colombia alguien alineado también a la izquierda, Gustavo Petro, si se mantendría o no esta misma decisión por parte del presidente ecuatoriano. En el último informe del Fondo Monetario Internacional se actualizó de un crecimiento para nuestro país, economista. ¿Cómo está la situación? ¿Vamos mejorando en ese aspecto? A ver, en el aspecto de crecimiento, sí. Nosotros inicialmente, cuando fueron las estadísticas, proyecciones del Banco Central y también del FMI a finales de 2025, sabemos que terminamos con 3,5 el año 2025. Para el 2026 se esperaba un crecimiento del 1,82. Ha subido un poquito más, con la expectativa de un 2,5%. Eso es una perspectiva interesante por dos razones. Primera, en razón de la guerra, del estrecho de Hormuz, la inflación por el tema de petróleos y todo corresponde. Las expectativas del FMI a nivel global es que el crecimiento va a estar en el promedio del 1,82%. De que nosotros crezamos más arriba del promedio de la región a nivel mundial, ya significa que es positivo. Estamos creciendo un poquito más respecto al promedio de nuestros vecinos. Eso por un lado importante. Y dos, que esto también genera una expectativa positiva hubo la última revisión, la quinta revisión de parte del staff del FMI respecto a las métricas que utiliza el gobierno nacional. Están esperando la aceptación del director del FMI para un desembolso de $400 millones aproximadamente
para efectos de este convenio extendido de crédito. Pero más allá del valor, hay que ver el informe que tenemos que con cierre a diciembre de 2025 se han cumplido las condiciones para efectos se está cumpliendo el programa que se está haciendo con el FMI. Ahora, el 2026 también lleva unos retos importantes, retos a la hora del presupuesto del Estado. Acordemos que tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares que tenemos que buscar la forma de financiarlo. Y yo creo que ese va a ser el reto principal que vamos a tener hasta este semestre 2026, donde debemos buscar las formas de financiamiento, ya sea a través de mejor recaudación impositiva o a través de una reformulación del endeudamiento actual. Ese es el reto que Sí. tenemos. Y en el tema de inflación, Ajá. economista, de inflación y desempleo. A ver, la inflación se espera que crezca de acuerdo al crecimiento 2.5, 2.9%, que el desempleo se mantenga dentro, si mal no recuerdo, de los índices del 3.5%. Es decir, la inflación como tal no va a ser sustancialmente importante. Acordémonos que estamos anclados al tema de la dolarización. Entonces, por ende, la inflación usualmente ha estado del 1.8, 1.9 a 2.5, tampoco no es un crecimiento tan sustancial. Y en el tema del desempleo se mantiene dentro de los parámetros históricos o un poco menor a los históricos que hemos tenido. Entonces, de alguna forma, también eso es una oportunidad y a la vez está señalando de que el país está creciendo. Claro, esperaríamos crecer un poquito más al orden del 8, no más, al orden del 8, 9%, pero estamos creciendo. Quizás el crecimiento del año anterior fue 3.7, hemos bajado el volumen del crecimiento, pero no hemos llegado a cifras del año 2024 o años anteriores. Entonces, eso es importante a la hora de generar más producción y al final tratar de mejorar la situación social y el nivel de empleo del país. Economista Peralta, también hoy día leíamos que el Servicio de Rentas Internas unifica la declaración y pago del IVA desde junio del 2026. Esta medida Sí. redefine el cumplimiento tributario y establece nuevas condiciones para validar obligaciones fiscales dentro de plazos vigentes establecidos. Es decir, que tenemos que ser súper puntuales, hacer la declaración del IVA y pagar automáticamente. Ahora, yo no sé, aquí como siempre tomamos el tema también de la manera política, de qué manera, una vez que somos cumplidos los ecuatorianos en pagar los impuestos, se verá reflejado de parte del Estado ecuatoriano pagar también la devolución del IVA a los señores de la tercera edad, a las prefecturas, a los GAT municipales. Ahí también hay que ver en ese sentido macroeconómico, ¿no? De parte del Estado. Sí, a ver, sí, efectivamente, efectivamente está muy correcto lo que tú mencionas, en el sentido que a partir de junio, lo que quedas diciendo que aquellos que declaran IVA, si yo declaré un valor a pagar de IVA al Estado, tiene que ser cancelado en ese mismo momento, pagado al Estado. Y no, porque si no se paga, es como que si la declaración no hubiera sido realizada. Y si no realizo una declaración, luego se presentaría como tardío y pueden venir multas e intereses. Eso es lo que está señalando el SRI. ¿Por qué? Porque ha sucedido de que personas declaran el IVA a pagar al Estado el día de hoy, un ejemplo, pero lo pagan después de un mes. Entonces, eso es lo que está regulando la administración, que cuando declare, lo pague. Eso es resumen. No está subiendo ni bajando impuestos, solamente una aclaración, una aclaratoria, perdón, de que cuando declaro, lo que declare, si hay que pagar el SRI, que se pague en ese mismo día, para que la declaración sea válida. ¿Sí? Dos, respecto al tema del IVA que se devuelve a las personas adultas mayores. Sí, efectivamente, es un beneficio que está en la ley, que los adultos mayores deben recibirlo. Entiendo que ha habido ciertos diferimientos, procesos todavía de no acreditación de los valores a los adultos mayores. Yo creo que eso muy probablemente tiene que ser solucionado máximo hasta junio. Ya ha pasado, no solo con este gobierno, con otros gobiernos donde se ha demorado en el pago de esta acreditación a los adultos. Eh, Probablemente hay un tema también tema administrativo de la administración tributaria que tiene que realizar,
también sus chequeos y revisiones a la hora de las devoluciones. Porque también ha existido casos en que la devolución de los adultos mayores ha sido mal hecha, donde se ha pedido devolución de IVA sobre bienes que no tienen el derecho, y justamente esos cambios ha hecho la administración en su sistema informático. Yo creo que esto necesariamente tendremos que llegar a un punto de pago. Hay un deferimiento, pero que el derecho está ahí y que los adultos mayores van a recibir los valores declarados como devolución, los van a recibir. Hay que esperar, y también hay que esperar también los procesos administrativos que hace la administración, en este caso el SRI. Bueno, interesante. Complejísimo el tema político, económico sobre todo, ¿no? Pero tal parece que como que vamos ahí enrumbando a buen norte. Ojalá que sea así, esa parte económica que es tan compleja entenderla y sobre todo aplicarla también. Ha sido muy interesante sus lecciones sobre este punto que estamos tomando. Muchas gracias, economista Fernando Peralta. No, muchísimas gracias, Edison, también a ti, Julio, gracias por la invitación y siempre a sus órdenes. Excelente, excelente fin de semana también para usted, economista. Buenos días. Muy buenos días, cuídense. Ok. Bueno, así concluye esta semana de entrevistas y por supuesto de actualidad informativa a través de Radio Universal 1080. Hay que disfrutar de este fin de semana. Vamos a empezar obviamente con un buen desayuno, nosotros y por supuesto ustedes también. Continúen con nosotros, hay buena programación musical y los esperamos a las 12 en punto del día. Inicio de espacio publicitario y promocional. Así se hace Guayaquil, así se mueve. En Guayaquil, la salud no solo se mide en números, sino en vidas que cambian. A través de los 55 establecimientos de la Red de Salud Municipal, hemos brindado más de 2.300.000 atenciones en servicios como medicina general, odontología, pediatría, psicología, terapia física, ecografía, cardiología, imágenes, laboratorio y medicinas 100% gratuitos. Seguimos trabajando con esfuerzo y compromiso por el bienestar de todos. Así se hace Guayaquil. Así se hace la ciudad de todos. Alcaldía de Guayaquil. Aquiles Alcalde. Son las 8 en punto. Las noticias más relevantes y destacadas que llaman la atención ciudadana. Invitados que generan opinión. Reporteros, corresponsales y un staff de periodistas que cuentan la verdad de los hechos. En Universal, informando al país cuando la noticia lo amerite. Fin de espacio publicitario y promocional. Si te gusta la música, elige solo éxitos. Radio Universal 1080 te complace. Son las 8 con 1 minuto. Nadie puede definir este amor, ni un premio Nobel de poesías. Es un tic que hay en cada pulmón, es la fuente de mis energías. Nadie puede comparar este amor, ni con la dimensión del espacio. Me transporto mucho más allá, cada vez que me envuelvo en tus brazos. Amor inmenso, indescriptible, viene del reino de lo increíble. Amor que escapa de las palabras, es magia rosa de abracadabra. No hay medida que se pueda emplear para
para ver dónde llega lo nuestro, más cierto que un antiguo ritual de los grandes sabios y maestros, misterioso más que el fondo del mar. Este amor lo encontré en el futuro, este amor es mi vino y mi pan, es mi aliento vital y mi escudo. Amor inmenso, indescriptible, viene del reino de lo increíble. Amor que escapa de las palabras, es magia rosa de abracadabra. Oye, mami, qué magia es la tuya. Nadie puede definir este amor, ni un premio Nobel de poesías. Es un tic que hay en cada pulmón, es la fuente de mis energías, misterioso más que el fondo del mar. Este amor lo encontré en el futuro, este amor es mi vino y mi pan, es mi aliento vital y mi escudo. Amor inmenso, indescriptible, viene del reino de lo increíble. Amor que escapa de las palabras, es magia rosa de abracadabra. Magia rosa, abracadabra, abracadabra, magia divina que me dio mi hada madrina. Magia rosa, abracadabra, más cierto que un antiguo ritual, misterioso más que el fondo del mar. Magia rosa, abracadabra, luz de los enamorados, de más allá del espacio. Magia rosa, abracadabra, es natural, es excitante, es buena amiga y amante. Abracadabra. Magia rosa, abracadabra. Magia rosa, siempre cada encuentro parece el primero, se desata el fuego que estaba preso en el corazón, y entre beso y beso me aferro a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. No es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, los dos buscamos eso. Es difícil ver e imaginar nuestros deseos, es difícil saber lo que queremos. Cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tiendan, yo te deseo, y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Siempre cada encuentro parece el primero, se desata el fuego que estaba preso en el corazón, y entre beso y beso me aferro a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma.
casualidad que tú y yo nos encontremos. No es casual, los dos buscamos eso. Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo. Yo no sé, de ti me he vuelto adicto. Cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tiemblan, yo te deseo y entre tus brazos